Ya, ahora sí que sí, empezamos oficialmente la clase. Ya, entonces, estábamos nosotros, le estaba comentando, ¿cierto?, de que hemos avanzado por nuestra asignatura eh, de manera cronológica. ¿Ya? Entonces, vimos pueblos originarios, vimos mestizaje, vimos descubrimiento, conquista, ¿cierto? Y la semana pasada nos adentramos en lo que es la época colonial. ¿Ya? Pues te lo voy a quitar. Ya, chiquillos, los micrófonos silenciados, por favor. La época colonial, ya este periodo entonces, que son casi 3 siglos, ¿cierto?, de dominio del territorio americano, el territorio chileno, ¿cierto?, por parte de la corona española, ¿ya? En general, les decía yo que para que un territorio sea administrado políticamente, ¿cierto?, requiere de ciertas instituciones, ya como en los tiempos actuales de que nuestro país tiene instituciones que rigen, ya las relaciones, ¿cierto?, los procesos, digamos, la parte por ejemplo, de las leyes, ¿cierto? Velar, hacer, crear las leyes, aplicarlas, también todo lo que tiene que ver con la administración de los territorios, ya las divisiones del cierto espacio, ya de lo que es provincia, cierto, comuna, etcétera. Para la época colonial eso también fue necesario, ya que hayan ciertas instituciones que administraran el territorio colonizado, ¿ya? Y eso se fue dando, ¿cierto? Se dio por varios siglos, ¿ya? Entonces, dentro de las principales características que tiene el periodo colonial es que fuimos administrados, el territorio chileno, ¿cierto?, por la corona española, por instituciones que funcionaban, ¿cierto?, algunas en América propiamente tal, y otras funcionaban desde España, ¿ya? Es decir, unas se crearon derechamente para administrar cierto territorio de dominio español y otras que funcionaban desde allá. Entonces estaba centralizado, podríamos decir, todo desde España, o prácticamente todo, ¿ya? Eso es lo primero, y ahí yo les voy a, en unos minutos más, vamos a hacer una actividad para ir recordando y reforzando esto, ¿ya? ¿Cuáles son esas instituciones? ¿Cuáles son las que funcionaron en España, funcionaban desde allá y cuáles funcionaban en América? ¿Ya? Segundo, otra de las características que tiene el periodo colonial es que tiene una economía, ¿ya? Una economía que es específica, ¿ya? Que obviamente casi todas las actividades que se realizaban en términos económicos en nuestro territorio, ya cuando éramos colonia de España, tenían que ver con las exportaciones, es decir, con los recursos que se sacaban, ¿cierto?, desde América y se exportaban a España, ¿ya? En los tiempos también, ¿cierto?, la base de la economía actual también tiene que ver con las exportaciones, ¿ya? Con los productos, por ejemplo, agrícolas, ganaderos. Chile sigue siendo un territorio, ¿cierto?, que se destaca por la producción, la agroindustria en estos tiempos, etcétera, ¿ya? Eso por un lado, pero tenía una particularidad que yo quiero después, ¿cierto?, escucharlos a ustedes o leerlos, ¿cierto?, si se recuerdan cuál era esa particularidad que tenía la economía, ¿cierto?, en la época colonial, ¿ya? ¿Cuál era la base de la economía? ¿Ya? Segundo, tercero, el periodo colonial también se caracterizó por una sociedad, ¿ya? Un tipo de sociedad, ¿ya? Esa sociedad claramente tenía sus particularidades y habían, digamos, grupos, ciertos segmentos de personas que la componían, ¿ya? Entonces, también esa es una preguntita que yo quería hacerle, ¿cómo estaba compuesta la sociedad de la colonia, cierto? Y cuáles fueron los grupos que la protagonizaron, ¿ya? Es como en los tiempos actuales también, chiquillos. Es interesante esto de poder, de alguna manera, que ese contenido no quede tan en el aire como algo aislado, como algo que uno podría decir, ¿qué me interesa a mí saber, cierto?, qué ocurrió hace muchos siglos, sino que también es importante, como decíamos en la primera clase, comprender la sociedad actual, ¿cierto?, mirando esa historia.
¿ya? Es decir, hoy en día, ¿cierto? Si nosotros pensamos en las características que tiene nuestra sociedad, igual está segmentada, ¿ya? Igual hay clases sociales, hoy en día se habla de segmentos socioeconómicos, ¿ya? Pero en su momento también tenía esas particularidades, ¿ya? Y obviamente tenía otras cosas que se fueron superando y que ya no existen en estos tiempos, ¿ya? Eso, y también, chiquillos, vimos el sistema de trabajo indígena, ¿ya? Entonces, sobre todo durante el periodo de la conquista y parte de la colonia, ¿cierto? Obviamente los españoles o los hispano-criollos, podríamos decir, los criollos como hijos de españoles nacidos en América, necesitaron de mano de obra, ¿ya? ¿Para qué? Para poder llevar a cabo, desarrollar todas las actividades, ¿cierto? En las mineras, extracción, ¿cierto? De los minerales, todo lo que tenía que ver con el trabajo de la tierra. Acuérdense que también la sociedad podríamos decir, la colonia chilena, ¿cierto? En esos 3 siglos, era mayoritariamente rural. No es como en estos tiempos que la mayoría de las actividades o la población vive en poblados, en el sector urbano, que se le llama. ¿Ya? Antiguamente no, casi todas las actividades, por no decir todas, estaban vinculadas a espacios rurales. ¿Ya? Entonces hubo un sistema de trabajo indígena, es decir, una forma, ¿cierto?, de buscar mano de obra, ¿cierto? Someterlas al trabajo forzado, eso tuvo un nombre y eso lo vamos a ir recordando. Yo ahora les voy a proyectar la PPT, ¿cierto? Que vimos la clase pasada y son 4 preguntitas, ¿ya? Entonces, con la intención de que ustedes recuerden, ¿ya? Lo que nosotros vimos en la clase pasada, ya ustedes la contestan en su cuaderno. Y después, quien quiera compartirla en el chat o habilitando su micrófono, lo podemos ir chequeando para ver cómo va, ¿ya? De alguna manera es evaluar un poquito, ¿cierto?, el procesamiento de la información, ¿ya? Para que se vayan comprendiendo y vayamos avanzando a nuestro tema, ¿cierto?, que nos compete, ya en el segundo bloque de la clase, que es la guerra de Arauco, ¿ya? Entonces, voy a compartirles aquí. Ya. Entonces, Chile colonial, pero me voy a salir porque aquí ustedes van a hacer trampita y van a ver espérenme, voy a poner la PPT. eh, ¿Dónde están las preguntas? Esperen, voy a cambiarla mejor de acá. Ya, ahí sí. Voy a volver a presentar. Entonces, vamos a leer las preguntitas. ¿Ya? Ahí están viendo la PPT ustedes. Dice, actividad individual. ¿Ya? Entonces dice la colonia en Chile, 1600-1810. También se considera 1598, ¿cierto? Con el desastre de Curalaba. En la historiografía se dice que ese es, digamos, el evento, el hito que marca, que pone fin al periodo de conquista, ¿cierto? Y abre el periodo de la colonia en Chile, ¿ya? Que es el desastre de Curalaba en 1598. Espérenme. Todavía vienen entrando compañeros y compañeras. Ya, entonces, la primera pregunta, chiquillos, dice, ¿cómo España administró las colonias? Y ahí, idealmente, chicos, que ustedes puedan nombrar las instituciones coloniales, ¿ya? Haciendo esta diferencia entre las que funcionaban desde España y en América, ¿ya? Eso sería para la primera, ¿ya? B dice, ¿cómo se llamaba el sistema de trabajo indígena y en qué consistía?
Acuérdense que tiene un nombre ese sistema, ¿cierto? Y consistía era un sistema, ¿ya? O sea, había una actividad que se realizaba y esta tenía ciertas características. La C dice, describa la organización de la sociedad colonial. ¿Cómo estaba organizada? ¿Cómo eran las características? ¿Cuáles eran esos segmentos, ¿cierto?, que existieron en la sociedad colonial? Y D, ¿cómo funcionaba la economía en la época colonial? ¿Cuál es la principal característica o cómo era ese sistema? ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que ese sistema finalmente se va a transformar, ¿cierto?, en una causa del descontento de los criollos que en el fondo va a tener como consecuencia, ¿cierto?, la independencia, ¿ya? Porque una parte sustancial, por ejemplo, de un territorio es cómo funciona su economía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? La economía colonial tenía una particularidad, ¿cierto? Y eso quiero que ustedes lo recuerden. Tiene un nombre, ¿ya? ¿Qué productos se exportaban? ¿Ya? Algunos, ya dijimos que estaban vinculados al agro, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba la unidad territorial donde se realizaban las principales actividades del rubro agroganadero? ¿Ya? La unidad territorial, ¿cómo era este espacio? ¿Se acuerdan ustedes? Donde habían ciertos personajes que tenían un rol definido. ¿Cómo se llamaba ese espacio? ¿Ya? Entonces, chiquillo, espérenme, vamos a... Entonces vamos a dar unos 10 minutitos, ¿ya? Para que ustedes, con ayuda de sus libros, si tienen sus textos, o si se acuerdan de la clase, idealmente que se acuerden de la clase, ¿cierto? Contesten estas preguntitas y ahí las vamos a ir compartiendo para poder ir chequeando, ¿cierto? Y reforzando aquello que todavía no está claro, ¿ya? La época colonial, en este caso, para nuestra clase, ¿cierto? De la nivelación de estudios, de lo que se requiere como competencia para que ustedes puedan pasar al segundo ciclo, es que ustedes logren reconocer las principales características de la época colonial, claramente como lo esencial, podríamos decir. Y lo esencial están reunidas en estas 4 preguntitas que yo les puse ahí. ¿Ya? Así que vamos a dar unos 10 minutitos para que ustedes puedan contestar. ¿Les parece? Yo se los voy a dejar. Dígame. ¿Esas preguntas están en el libro o no? No, no están en el libro. Esas preguntas las desarrollé yo para que ustedes puedan recordarlo de la clase pasada, porque yo jamás les preguntaría algo que no vimos. Entonces la idea es que vayamos reforzando aquello que ya vimos, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar proyectado y vamos a dar unos 10 minutitos para que ustedes contesten en su libretita de apunte, en su cuaderno, o si directamente quieren escribirlo en el chat, es decir, A, B, C y D, las vas respondiendo ahí, ningún problema, ¿ya? La idea es que después nosotros las vayamos reforzando, ¿cierto? Y que idealmente se comprenda y que ustedes lo manejen, ¿ya? Un contenido que domine, ¿ya, chiquillos? Entonces lo voy a dejar aquí proyectado y en 10 minutos, es decir, a las 7, vamos a dar hasta las 7:40, ¿ya? 7:40 vamos a, yo los leo o los escucho, ¿vale? Entonces voy a dejar proyectado y nos leemos, nos vemos y nos escuchamos un ratito más. Voy a estar aquí. Profesora, yo recién me metí, pero esa respuesta, ¿dónde las puedo hallar? ¿La pasó hoy día o en la clase anterior? Hola, esas respuestas debiesen ustedes elaborarlas, ¿cierto? A partir de lo que nosotros estuvimos viendo la clase pasada. Pero es contenido también de sus textos, ya específicamente del número 1, ya cuando se habla de
época colonial. Todas estas preguntas están vinculadas a ese tema, ¿ya? Que es la colonia en Chile.
¿Está en el baño, compañera? Chiquillos, para los que se van integrando, estamos haciendo una pequeña actividad que son unas preguntitas que yo dejé ahí en la PPT para que ustedes puedan contestar en base al contenido visto la clase pasada sobre el periodo colonial en Chile. ¿Ya? Así que vamos a dar 5 minutos más y las vamos a revisar.
Ya, chicos, estamos de vuelta. Espérenme. Ya, bueno, los que tenían dudas, que se integraron hace poquito, como yo les decía, estábamos haciendo una actividad que era responder unas preguntitas en base al contenido pasado, ¿ya? Específicamente la época colonial, periodo colonial, ¿cierto? Que se conoce en Chile como estos 300 años, ¿cierto? Donde fuimos administrados, ¿cierto? Por la corona española, ¿ya? Es decir, ese periodo que va entre, ¿cierto? La conquista y la independencia, ¿ya? Es un periodo largo donde se consolidan muchas cosas, pasan muchas cosas durante ese periodo y las que ocurren finalmente, ¿cierto? Durante el siglo XVIII son las que van a determinar el inicio, ¿cierto?, de esta idea independentista que llega no solo a Chile, sino que llega a América, ¿ya? Y que finalmente se logra consolidar y pasamos a ser una república independiente ya en el siglo XIX, ¿ya? Entonces, las preguntas todas tienen que ver con el periodo colonial y con lo que vimos la clase pasada, ¿ya? ¿Cómo les ha ido con eso, chicos? ¿Cómo pudieron? Vamos revisando una por una, ¿ya? Para que no se nos acople, porque probablemente ustedes quieran activar su micrófono, entonces para que no se nos acople y nos organicemos mejor y nos escuchemos mejor, o sea, y nos podamos entender y leer, ¿cierto? Mejor que vayamos escribiendo en el chat. Entonces vamos a revisar la primera preguntita que dice, ¿cómo España administró las colonias? ¿Ya? ¿Qué mecanismo usó? ¿Ya? Entonces eso lo vimos directamente la clase pasada. ¿Ya? Entonces ustedes escríbanme ahí. Hola Maca, hola, buenas tardes. Yo soy la profesora Flor Recabal, soy la profesora de Historia, Ciencias Sociales. Así que bienvenida. Si es su primera clase, estamos viendo el contenido de la época colonial. ¿Ya? Igual, de todas maneras, ¿cierto? Importante que se pueda poner al día con los textos, con las guías. Así que bienvenida a esta clase, ¿ya? Que tenemos todos los viernes de 7 a 8:30. Ya, entonces, chiquillos y chiquillas, ¿cómo España administra las colonias? Eso es lo primero. ¿Cómo lo hace? Acuérdense que nosotros vimos esto, cuáles son las características, ¿cierto?, que tiene este sistema, ¿ya? Primero que todo, es esa la primera, ¿cierto? Para que ustedes vayan contestando ahí. Ya, ya. Por ahí Mirna dice a través de cabildos y consejos de India. Ya. Eso está correcto, ¿cierto? Está correcto, esas dos instituciones, ¿ya? Hay una que funcionaba en América. ¿Cuál de esas dos es la que funciona en América? Mirna, ¿qué nos contestó ahí? ¿Serán los cabildos o será el Consejo de India que funcionaba en América? Cabildos, muy bien. Chiquillo, importante también para comenzar, porque aquí es relevante saber qué son los cabildos, qué son el Consejo de India, qué son. Son instituciones, chiquillo, ¿ya? Instituciones.
¿ya? Como las que existen hoy en día, pero esas son, ¿cierto?, exclusivas de ese periodo, ¿ya? Que hay semejanzas con la administración actual, claro, hay algunas, pero estas se hicieron exclusivamente para administrar este territorio que era enorme y que había que desde el otro lado, ¿cierto?, del mundo administrar, ¿ya? Los cabildos fueron súper importantes, ¿ya? Eso está correcto, ¿cierto? Fue, digamos, una institución que funcionó en América y que tenía relación con administrar podríamos decir, los poblados, los centros que estaban poblados, los centros urbanos, las ciudades. Sería, por ejemplo, como ahora los municipios, ¿ya? Entonces se ocupaban de cosas relativas, entonces, a este espacio administrativo que es más pequeño, ¿ya? Eh, por ejemplo, una ciudad, ¿cierto? Lugares aledaños que tienen que ver con la infraestructura del espacio, con aseo ornato, todas esas cosas que tienen que ver con los espacios más pequeños, ¿ya? Entonces, eso está bien. El Consejo de India, ¿ya? ¿Será de América o será de España, que funcionaba en España para administrar América, o funcionaba acá? De España. En España, ¿cierto? En España es una institución súper importante, ¿cierto? Porque tenía que ver con todo, podríamos decir, es ese organismo que reúne como poderes, ¿ya? Que todo lo que se refiere a lo legislativo, a lo judicial, ¿cierto? Todos los asuntos relacionados a América funcionaban a través de este Consejo de Indias, pero estaba allá, ¿ya? También ahí se elaboraban las leyes que finalmente se hacían, ¿cierto? Se hacían regir o se regían en América, y actuaba también como tribunal de justicia, ¿ya? Entonces, era una institución que funcionaba de España. ¿Se acuerdan ustedes qué otra institución funcionaba de España? ¿Otra institución que funcionaba en España? Nosotros vimos dos más. El rey, profe. El rey como figura, ¿cierto?, más importante de la corona española, era la cabeza, ¿cierto? Todas las decisiones pasaban por este personaje, ¿ya? Todas las decisiones, incluso estaba dotado de el poder religioso, ¿cierto? Se decía que en el fondo estaba en el poder por orden divina, ¿ya? Y de él dependían todas las demás autoridades, ¿ya? Entonces, el rey es esta figura más importante, ¿cierto? Y se consideraba en sí una institución, ¿ya? Porque todas las decisiones pasaban por él. Y justamente la casa de contratación, como dice Adriana, es la otra institución que funcionaba desde España, y esta estaba relacionada principalmente con la inspección y el control de todo el tráfico que había, ¿cierto?, entre las colonias españolas y América, que en ese tiempo era a través de la navegación, es decir, por el mar, qué cosas se controlaba, qué salía, ¿cierto?, de las colonias, qué entraba, no solo de productos, especies, ¿cierto?, sino también de personas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el flujo de migrantes, ya era la institución entonces que funcionaba desde allá para controlar el flujo marítimo, ¿ya? Luego Alice dice gobernador. Y gobernador también es una institución, pero esa funcionaría desde España o América. América. América, ya, América. Desde Y el en el Perú. fondo, Había Chile, Chile era una coordinación que requería. muy bien, sí. Las colonias en el fondo dependían primeramente del Virreinato del Perú. En este caso, el gobernador como institución tenía las mismas funciones que el virrey, pero estaba solo restringida, podríamos decir,
a su lugar, ¿ya? De hecho, el gobernador fue la figura que hacía también de jefe del ejército, ¿ya? Entonces era una figura, digamos, del espacio que gobernaba, como de un territorio, podríamos decir, pero dependía del virrey, ¿ya? Para la toma de decisiones, ¿cierto? Etcétera. Entonces, el gobernador como institución es americano. ¿Ya qué otra institución americana? Por ahí salió, ¿cierto? El concepto, el nombre. El virrey, muy bien. Y como el nombre lo dice, ¿cierto? Virrey era el representante directo del rey acá, ¿ya? Y por lo tanto, era la principal autoridad en América. Ya es decir, todas las decisiones pasaban por él en el caso de América y él a su vez, ¿cierto? Dependía del rey. Ya, entonces era una autoridad, podríamos decir, del territorio americano. Ya, el virrey. Y nos queda la última institución americana que principalmente actuó de tribunal de justicia, que es la Real Audiencia. ¿Ya? Y en el fondo este tribunal estaba encargado, como los tribunales de justicia, ¿cierto?, de velar por el cumplimiento de las leyes y de hacer de fiscalizador también de las labores, del rol, del quehacer de las demás autoridades, ¿ya? Y estas autoridades, para cerrar este tema de las instituciones, ¿cierto?, eran españoles, ya eran los que tenían estos cargos políticos, porque finalmente son cargos políticos, ¿cierto? Eran españoles, ¿ya? Entonces, para hacer un recuento, ¿cierto? Tenemos al rey, al Consejo de India y a la Casa de Contratación como instituciones, ¿cierto?, que administraban el territorio, pero desde España. Luego tenemos el virrey, el gobernador, la Real Audiencia y el Cabildo, que eran instituciones que administraban el territorio americano, las colonias, pero acá, en América. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Eso con la primera preguntita. Ya, espero que vaya quedando clarito. Ustedes van a ir reforzando también con sus textos. Ahí salen otros datos, otras cosas interesantes también, pero para efectos de la prueba, estas cosas son interesantes, que ustedes puedan distinguir exactamente cuáles eran las instituciones que administraban el territorio desde América y desde España, ¿ya? Entonces, eso es lo principal, ¿ya? En la prueba no le van a preguntar cosas más específicas, otro dato que en este caso se considera irrelevante, ¿cierto? Lo más importante acá es entender que obviamente el territorio americano estaba administrado y esa era la forma entonces de administrar el territorio, ¿ya? Se hacía a través de instituciones, ¿ya? Que unas funcionaban desde allá y otras acá. Ya, segunda pregunta dice, ¿cómo se llamaba el sistema de trabajo indígena y en qué consistía? Así que ustedes me escriben ahí. Ah, pero ahí Nora ya lo tenía. Ok. Dice, se llamaba encomienda y consistía en que los españoles tenían a mapuches para que trabajaran para ellos en agricultura, minería. Ya, perfecto. ¿Están todos de acuerdo que así se llamaba el sistema de trabajo indígena? ¿Dedito para arriba? La encomienda, no se olviden de ese concepto, chiquillos, ¿ya? La encomienda es el sistema de trabajo indígena o de mano de obra indígena, ¿ya? Claramente, como dice ahí, le trabajaban un grupo, ¿cierto? El señor que estaba a cargo de la encomienda, que era un español, un gobernador, qué sé yo, un conquistador, se le llamaba encomendero, ¿ya? Y a este sistema donde ese encomendero tenía a su cargo una cantidad de indígenas para que le trabajasen, en labores obviamente que tampoco eran simples, sino que eran labores principalmente en la minería, pero trabajo forzado, no había un salario de por medio, en esos tiempos no se hablaba de eso, sino que también eran trabajos forzados, ¿cierto? No era algo voluntario, como les decía yo, y a cambio ellos podían recibir, por ejemplo, la conversión a la fe cristiana, que generalmente podríamos decir que se consideró como una estrategia también para dominar al mundo indígena, ¿ya?
Claro, también los yanaconas, ¿cierto? Lamitas fueron sistemas de trabajo, ya principalmente durante el primer periodo, ya que en el fondo estaba relacionado con estos, podríamos decir, viajes o estas exploraciones al territorio. Obviamente necesitaban de la mano de obra, ¿cierto? O aquellas personas que estaban encargados de llevar los alimentos, de cargar, ¿cierto? Con la comida y con todo lo que tenían que transportar, ¿cierto? Para las exploraciones al territorio, ¿ya? Entonces, claro, la evangelización es una de las estrategias principales también de este sistema de trabajo, ¿ya? A cambio se decía que ellos recibían como todo lo que tenía que ver con la educación, la fe cristiana, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean en la prueba, ya lean por ahí cierto sistema de trabajo indígena que consistía en que un encomendero español, ¿cierto? Se le entregaba una cantidad de indígenas para que le trabajasen. Ese sistema se llama encomienda, ¿ya? Y consistía en eso, en lo que estamos hablando, ¿cierto? En labores, mano de obra, ¿cierto? Forzada, en labores agrícolas, pero principalmente de extracción minera, ¿ya? Ya, por ahí levantaron la manito. Mario. Profe, son los mismos los criollos, ¿no? Los criollos, ¿Los criollos son los mismos? claro, sí, lo que pasa es que criollo se le llama como podríamos decir, a los hijos ya de estos españoles que llegaron en primera instancia, pero que nacieron acá en América, ¿ya? Se le llama el mundo criollo, ya que es el mundo como, o estas personas que comienzan en el fondo a tener cierto protagonismo y de hecho ellos van a ser los que van a liderar, ¿cierto? El movimiento independentista, van a ser los criollos, no los españoles propiamente tal, ¿ya? Pero quienes estaban a cargo, por ejemplo, de los indígenas en el sistema de encomienda, por eso les dije yo que este sistema se caracterizó principalmente en el periodo de conquista, ¿ya? También en la colonia, pero principalmente en la conquista. Entonces, obviamente, ¿cierto? Quien estaba a cargo de un grupo de indígenas eran españoles o hijos de españoles nacidos en América y que finalmente, principalmente eran españoles, ¿cierto? Aquellos que eran los gobernadores, los conquistadores, los que lideraban, por ejemplo, los viajes de exploración, las exploraciones al territorio, ¿cierto? Con el fin de someter, dominar, conquistar a los pueblos que encontraban a su paso, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esta labor ya de los indígenas en las minas, ¿cierto? De lavaderos de oro, por ejemplo, y en el mundo del agro, ya la agricultura obviamente era esencial para poder de alguna manera extraer, ¿cierto? Y exportar todas estas riquezas, estos productos, ¿cierto? O estas materias primas que se sacaron del territorio, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, encomienda, ¿ya? Así se llamaba el sistema de trabajo indígena. Después, la C dice, describa cómo era la sociedad colonial, ¿ya? También esa tiene, acuérdense, ciertas particularidades. ¿Cómo era? ¿Cómo se organizaba la sociedad colonial? Tenía, ¿cierto? Como una característica que la definía en primera instancia y ya, ahí dice, Gisela, dice, se organizó de forma jerárquica, ¿ya? Que se produjo a través, están dejando sus nombres, ya, dejen sus nombres nomás, chiquillos, para que yo los lea después, porque si no, después se nos va el tiempo y después, profe Eric, no puede ver sus nombres para poner los que estuvieron presentes en la clase. Pongan sus nombrecitos nomás y yo después los leo. Describa la organización entonces de la sociedad colonial. En esa vamos.
Ya, a ver. Ya, chiquillos. Entonces, yo me voy a ir para arriba en los comentarios. O sea, los nombres. Y aquí voy a leer uno que puso. Ya. Gisela. Ya en eso estábamos. Entonces, dice la respuesta de la C, que dice, describe la organización de la sociedad colonial. Esta se organizó de forma jerárquica, que se produjo a través del color de piel y el origen étnico de las personas. No sé si estará bien. Ya, claro. ¿Qué significa que la organización sea jerárquica, chiquillos? ¿Con qué tiene relación algo jerárquico? ¿Qué es algo jerárquico? ¿Qué es la jerarquía? Mario, Un po- En este Estaba caso era primero. como el rey, después los criollos, mestizos e indígenas. ¿Es cuando una persona tiene más rango que otra? ya. Sí, va por ahí, ¿cierto? Jerárquico significa que hay alguien que tiene más poder, ¿ya? Un orden jerárquico es que hay alguien que tiene poder, por tanto, él, ¿dónde va a estar? Por ejemplo, si hablamos se dice que la sociedad colonial, ¿cierto? Fue una sociedad jerárquica, como dice la compañera, con segmentos, ¿cierto? Donde unos tienen más poder y en los otros menos, ¿ya? Camila dice ahí igualitaria, es todo lo contrario. Ya cuando se habla de jerarquía, se habla de que es una sociedad estamental, pero donde no hay igualdad, podríamos decir. Igualdad, por ejemplo, igualdad de derechos, igualdad de privilegios, igualdad de poder, ¿ya? Que algo sea jerárquico es todo lo contrario, ya que hay unos que tienen más derechos, ¿cierto? Por sobre otros, ¿ya? Entonces, la sociedad colonial, Criollos, mestizos, evidentemente, como decían las criollos, compañeras mestizos, por ahí, mulatos, indios, negros, indígenas. evidentemente la sociedad colonial fue una sociedad jerárquica, ¿ya? Estaba, ¿cierto? Organizada de manera jerárquica desde aquellos que tenían más poder, que justamente como dice Jessica, estaban los españoles, ¿cierto? En la cúspide de esta pirámide. Luego venían los criollos, que como hemos dicho, ¿cierto? Eran los hijos de españoles nacidos en América. Más abajo de esa pirámide, ¿cierto? Estaban los mestizos, que eran Y estos los hombres, productos mulatos también. de la mezcla biológica, cultural, ¿cierto? Entre españoles e indígenas. Y ¿ya? Entre españoles e indígenas, luego venían propiamente los indígenas, el pueblo, ¿cierto? Los pueblos indígenas, y luego los esclavos como en la base de la pirámide. Entonces, ¿cómo se organiza? Porque la pregunta va para ese lado. ¿Cómo se organiza? Se organiza de manera jerárquica, ¿ya? Desde aquellos, ¿cierto?, que tienen privilegio, poder, que van a estar en la cúspide de esta pirámide, ¿cierto? Los que en el fondo tienen como, podríamos decir, el poder, ya sea político, ¿cierto? Que lideraban principalmente las principales instituciones, eran los que participaban de las decisiones políticas, y luego así los criollos, ¿cierto? Los mestizos, los indígenas, los esclavos, ¿ya? Entonces, lo principal aquí, cuando ustedes piensen en la sociedad de la época colonial, es que es jerárquica y está organizada así y también con escasa movilidad social.
¿Ya? ¿Qué significa eso? Que no era tan fácil, ¿cierto?, transitar de una categoría a otra, ¿ya? Porque principalmente estos estratos ya eran cerrados y generalmente estaban, ¿cierto?, determinados por el origen, ¿ya? Es decir, si la persona nace, por ejemplo, eh, está en el mundo indígena, en el fondo es el lugar donde se va a quedar, ¿ya? El estrato donde se va a quedar, ¿ya? Entonces, no es como yo les decía en las clases pasadas, como en los tiempos actuales, donde, ¿cierto?, existe más movilidad social y que de repente el origen tampoco va a determinar, ¿cierto? Bueno, no siempre, pero no logra determinar al 100% que tú no puedas transitar de un estrato a otro estrato, ¿ya? Pero en ese tiempo sí había poca movilidad social y estaba conformada por orden jerárquico, ¿ya? Eso con la pregunta C, ¿ya? Le describo la organización. Mario y Ronnie están levantando la manito. ¿Hay algo que quieran decir, aportar? Estoy comiendo. Marito, responde usted mientras yo termino y le respondo al tiro yo. Están tomando tecito los chiquillos. Ya bueno, para... Profe, es que, disculpe que no le interrumpa. Mi pregunta, profe, es que el orden jerárquico en Chile inició cuando llegaron los españoles. Antes de eso no había orden jerárquico. Exactamente, Nada. toda la razón. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos nosotros los pueblos originarios Habían cosas, claro, habían cosas desordenadas, cada quien por su lado, vivía, sabía cómo claro, no había orden jerárquico. Es que, claro, era otro sistema donde en el fondo el rol de cada persona, cada integrante de las bandas, por ejemplo, o de las sociedades, era importante, ¿ya? En distintos aspectos, por ejemplo, aquel que era cazador-recolector, o, por ejemplo, en el caso de las mujeres, con las labores principalmente, ¿cierto?, de crianza de los hijos, que sea preparación de alimentos, de curandera, cada labor en sí tenía una importancia, por lo tanto, las sociedades no eran tan estrictamente jerárquica, ¿ya? De hecho, algunas eran más bien horizontales, ¿ya? En el trato, en la participación, claramente tenían roles, ya que se asumían y que en el fondo esos quedaban en evidencia en algunos ritos, rituales que ellos hacían, ¿cierto? Y de hecho, también esos roles, en el fondo, eran rígidos en sí, pero estaba esta idea de que el rol de la otra persona era igualmente importante para poder sacar adelante, por ejemplo, una actividad, ¿ya? Entonces, claramente, con la llegada de los españoles, estos estratos se hacen súper rígidos, es decir, se vuelven muy, muy rígidos y donde lamentablemente, ¿cierto?, hay segmentos amplios de la población que están en una situación súper desfavorable. Entonces, y los derechos y los privilegios, ¿cierto?, están solamente centrados en un estrato, que en este caso, de hecho, se volvieron un grupo minoritario, o sea, el grupo más pequeño finalmente pasó a ser el grupo de los españoles, ¿ya? Y el grupo de los mestizos pasaron a ser, ¿cierto?, el grupo de la sociedad, el segmento de la sociedad mucho más amplio, pero con pocos poderes, ¿ya? O poca participación. ¿Ya? Entonces, tenemos la última, chiquillos, porque se nos va el tiempo, dice, ¿cómo funcionaba la economía en la época colonial? ¿Se acuerdan ustedes que la economía tenía una característica? ¿Y cuál era esa característica principal que tenía la economía colonial? Con la explotación de los recursos, profe. Sí, esa era una de las actividades, ¿cierto? Que la economía... Recursos naturales, Con la agricultura, profe. Sí, muy bien. La agricultura y la explotación de los recursos naturales fue una característica esencial de la economía colonial, ¿ya? Pero tenía otra, podríamos decir, característica que hacía que fuera, podríamos decir, para el mundo, ¿cierto?, de la época colonial, pero para los criollos propiamente tal,
¿cierto? Cuando ya en las últimas décadas de la colonia, que era que funcionaba como un sistema. Muy bien, Adriana, súper bien. El monopolio, ¿ya? Como, Esa era fue como la un característica monopolio comercial principal, que que la se ejercía en la calle. economía, chiquillos, que la economía, ¿cierto?, estaba basada en el monopolio comercial que ejercía España. ¿Qué significaba esto? Que había restricción para poder, por ejemplo, exportar, ¿cierto?, los productos que se sacaban de las colonias. O sea, España decreta, ¿cierto?, el monopolio comercial, donde las colonias solo pueden comercializar los productos con otras colonias de España y con España propiamente tal. Entonces, eso se llama monopolio comercial y es lo contrario al libre comercio. ¿Ya? Que es lo que, por ejemplo, tenemos en los tiempos actuales, ¿cierto? Que Chile exporta, firma tratados, ¿cierto? Con muchos países de distintos continentes, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la principal característica y cómo era ese sistema? Que España ejercía el monopolio comercial. No lo olviden, chiquillos, ese concepto, monopolio, que significa que solo, si lo llevamos como por ejemplo a un ejemplo como práctico, sería que en un lugar, ya, supongamos en un pueblo, ya, haya solo una agencia de transporte, supongamos. Solo esa persona. Entonces se dice que esa persona tiene el monopolio frente a esa actividad, que no hay nadie más que le compita, ¿ya? Entonces, eso es el monopolio. Y España ejercía monopolio comercial, no solo con la colonia, ¿cierto?, que es territorio chileno, sino que con todas sus colonias. Es decir, había prohibición de comercializar con otras colonias que no sean de España o con otras naciones que no sean de España, ¿ya? Que no sea España propiamente tal. ¿Ya? Entonces Chile estaba obligado a comercializar con España y con otras colonias, ¿ya? Y a lo más podía ir al virreinato del Perú, pero que finalmente estaba en la misma restricción, ¿ya? Ya. ¿Cómo era el sistema? ¿Qué productos se exportaban? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de 2 o 3 que eran los más frecuentes que se exportaban en la época? ¿Qué creen ustedes que Trigo, se profe, exportaban? Trigo, trigo y trigo lo cuero principal, ¿ya? y el cuero. Oro, cobre, ¿cierto? Cuero, ¿ya? Sebo también, ¿ya? Pero el trigo y el oro, ¿cierto? Eran los principales recursos que se exportaban. Bueno, el trigo, obviamente también porque se sabe, ¿cierto?, que está en la base de muchos subproductos, ¿ya? Derivados de este cereal, ¿ya? Y que son de subsistencia, como por ejemplo lo es para nuestro país el pan, ¿ya? Entonces, el trigo fue uno de los principales productos y otros más, ¿ya? Vinculados siempre a las actividades, ¿cierto?, mineras y agrícolas, ¿ya? Ya. Luego dice, porque ahí hay varias preguntas en una, ¿cómo se llamaba la unidad territorial donde se realizaban las principales actividades del rubro agroganadero? ¿Cómo se llamaba esta unidad territorial? ¿Cómo se habrá llamado? ¿Se habrá llamado parcela? ¿Se habrá llamado quinta? ¿Se habrá llamado fundo? ¿Latifundio? ¿Será? Estancia, hacienda. Hacienda, profe. Hacienda, la hacienda, lo que se llama la gran hacienda colonial, ¿ya? Que en el fondo, si hablamos de extensión de tierra, ¿cierto? Era la más amplia conocida, ¿ya? Es decir, las haciendas coloniales fueron extensiones enormes de tierras que eran, ¿cierto?, que pertenecían a pocas personas, ¿ya? Y esas pocas personas principalmente fueron criollos, ¿ya? Porque ya la hacienda se vuelve, podríamos decir, el espacio donde se dan muchas relaciones, ¿ya? Muchos roles y muchos personajes claves, ¿cierto?, que participaron de las labores en la hacienda. Y ahí tenemos, por ejemplo,
al patrón, ¿cierto? Que es esta figura de este jefe máximo, podríamos decir, o hacendado, ¿ya? Que era dueño y señor de estas tierras, ¿cierto? Donde generalmente, ¿cómo era el sistema, dice Fabiola? El sistema de... Ya. Pero de la última preguntita o del monopolio comercial habrá sido. Hola, profe, ¿dónde está casi la última, donde dice cómo era el sistema? Ah, ya. Antes decía Mon- cómo funcionaba ya. la economía en la época colonial. Ahí me perdí, porque justo se me fue la señal. Ya, esa era a través, ¿cierto?, del monopolio comercial ejercido por España. Y que se consistía en esta restricción, ¿cierto?, de España, que ponía a España, digamos, a sus colonias que no podían comercializar con otra nación o con otra colonia que no sea española. Ya, eso se llama monopolio comercial. ¿Ya? Ya. Gracias. Entonces, de nada, Fabiola. ¿Cómo se llamaba la unidad territorial entonces donde se realizaban las principales actividades? La hacienda colonial, la gran hacienda colonial. Entonces yo les decía aquí que dentro de la hacienda habían ciertos personajes que cada uno tenía sus roles, ¿cierto? Muy claves, muy distintivos, que estaba el patrón, el dueño, este personaje a quien todos los demás le debían obediencia, miedo incluso, ¿cierto? Le tenían miedo, por lo que en el fondo esa persona, ¿cierto? Llevaba consigo, era como el poder, chiquillos, vinculado a la tenencia de la tierra. Ya quien tenía tierra tenía poder. Y esos, principalmente esos hacendados, ¿cierto? Fueron aquellos, ¿cierto? Descendientes de, podríamos decir, de los primeros conquistadores, que fueron los criollos, ya quienes se hicieron entonces de todas las tierras. Luego estaban los inquilinos, trabajadores permanentes, ¿cierto? Que vivían en ciertos lugares estratégicos también, porque esa hacienda había que cuidarla del robo de los animales, ¿cierto? De la destrucción o del tema del cuidado de las cosechas, etc. Luego estaba el mayordomo, que pasaba a ser, podríamos decir, el cargado que veía todo el funcionamiento dentro de este espacio, ¿cierto? Y en el fondo estaba como esta figura intermediaria entre el patrón y los trabajadores, ¿ya? Estos trabajadores que obviamente no tenían un salario, ¿ya? O sea, trabajaban en el fondo los inquilinos para su subsistencia, en el fondo porque le daban un espacio para vivir y un pedacito de tierra que cultivar, ¿ya? Y luego estaban los peones, ¿cierto? Que eran aquellos trabajadores esporádicos que vivían en condiciones igual, podríamos decir, bastante precarias, porque no tenían un sitio fijo donde vivir, sino que iban de hacienda en hacienda, ¿cierto? En periodos principalmente de siembra y de cosecha, ¿ya? Y se caracterizaban por condiciones de vida precarias, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Se recordaban de aquello que vimos? ¿Se habían olvidado? ¿Les sirvió estas preguntitas para poder...? La idea, chicos, es que estas preguntitas y esta, podríamos decir, repaso, reafirme el conocimiento en torno a la época colonial, ¿ya? Ya, qué bueno que se acordaba de algunas cosas. Entonces, esto es para reforzar, es para que, por ejemplo, como es harto contenido y vamos avanzando clase a clase, ¿cierto? Vayamos también fortaleciendo aquello que vamos viendo, porque igual es harto, ¿ya? Es harto para una sola clase. Ya la época colonial igual es extensa porque nos falta ver todavía la Guerra de Arauco, que también es parte de la época colonial, ¿ya? Que es esta, podríamos decir que los historiadores, incluso para que se haga más comprensible, esto que se llama Guerra de Arauco, lo han dividido como en fases o etapas, ¿ya? Que van desde la guerra ofensiva, defensiva, sistema de parlamento, ¿ya? Que viéndola ahora, ¿cierto? Va a ser materia de la próxima clase, ¿ya? Así que le agradezco por participar, chiquillos, aquellos que no pudieron escribir o que están ahí haciendo sus actividades, pero me están escuchando. Igual, gracias, ¿ya? Gracias por comentar, por estar atentos y atentas. Ya, entonces ahora rapidito vamos a ver
vamos a dejar de presentar aquí, vamos a presentar un documento que es una guía de la colonia, ya que está súper interesante también para que ya no nos quede ninguna duda de la colonia. Van a ser expertos en época colonial. Ya, entonces, esta guía habla de la colonia y habla como de este proceso, ¿cierto? Espérenme, déjenme sacar esto. Ahí. Va, no puedo bajar. De este proceso, entonces, que es la época colonial. Ya Chile fue colonia, entonces, de la corona española durante 3 siglos, desde el siglo XVI hasta comienzo del siglo XIX. Esta situación, entonces, que provocó que, por un lado, gran parte de las riquezas obtenidas en América fueran distribuidas en beneficio de España, y por otro, que la cultura española se sobrepusiera a la de los pueblos originarios. ¿Ya? Esa fue una consecuencia, ¿ya? Ser una colonia significaba que las decisiones políticas y administrativas eran tomadas por los reyes de España, quienes administraban las colonias, como vimos, con diversas instituciones. Algunas de ellas funcionaban acá y otras en España. Ya, vamos a ver para acá, la sociedad colonial. Las clases sociales, podríamos decir, que sería como en estos tiempos, ¿ya? Entonces era una división más bien, ¿cierto? Bastante rígida, como veíamos, por estratos, jerárquica, ¿ya? Donde estaban en esta, podríamos decir, cúspide de la pirámide los españoles y descendientes, ¿ya? Luego los criollos, estos eran dueños de las tierras, ¿ya? De las haciendas. Por ser, obviamente, tenían un privilegio, ¿ya? Por ser descendientes de los conquistadores, ¿ya? También tenían poder en sus manos, gozando de relativa riqueza y un buen nivel cultural. ¿Ya? Es decir, ¿los criollos eran ricos? Sí, eran ricos. ¿Tenían poder político? No tenían poder político. ¿Ya? Por eso también acuérdense que cuando veamos la otra semana, ¿cierto? Las causas de la independencia, una de ellas es el descontento de los criollos por no tener poder político. Los indígenas, ¿cierto? Dice, una vez terminada la conquista, los españoles se establecieron definitivamente en territorio comprendido entre Copiapó y Río Biobío, ¿ya? Ahí el río Biobío se transforma, ¿cierto?, en una frontera natural, ya donde existe como conflicto constante, ¿cierto?, enfrentamientos constantes, y los indígenas que habitaban en este territorio ya fueron, entre Copiapó y Biobío, repartidos en encomienda, ¿ya? Entonces, que era una asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de indígenas, ¿cierto?, a un súbdito español, que era el encomendero. Ya para eso entonces ellos hacían trabajos forzados que los conquistadores necesitaban, ¿ya? Principalmente, ¿cierto?, lavaderos de oro y otros trabajos muy pesados, ¿ya? Luego, ¿cierto?, estaban los mestizos, que finalmente se transformaron en el grupo más numeroso, ¿cierto?, durante la época colonial, que fueron aquellos que surgieron entre el contacto de conquistadores españoles y las mujeres indígenas, ¿ya? Los conquistadores tomaban a las mujeres indias, bueno, nosotros vimos eso, ¿cierto?, con las que procreaban hijos de sangre mezclada, es decir, ese resultado, ¿cierto?, de esa mezcla, podríamos decir, que es biológica en primera instancia, pero que luego se va, ¿cierto?, mezclando no solamente lo biológico, lo que es sangre, lo que es, podríamos decir, algo que se puede ver como físicamente, ¿cierto?, características, ¿ya?, corporales, qué sé yo, sino que también costumbres que se van mestizando, ya como lo vimos en las primeras clases. La iglesia ya tuvo un rol fundamental aquí, principalmente con esta labor que era evangelizar. Ya la conversión de los indios a la fe cristiana, ¿cierto? Fue una de las principales estrategias también de dominio, ya todo lo que tiene que ver con la evangelización y algunas misiones que tuvieron protagonismo, ¿cierto?, en las colonias, ¿cierto?, en América, con la conversión de indios, ¿ya? Ya, la economía, estaba, el monopolio comercial era la principal característica, ¿cierto?, donde Chile estaba obligado a comerciar con España,
lo que vimos recién, ¿cierto? Que esta economía descansaba fundamentalmente en la agricultura y la ganadería, ¿ya? Entonces Chile comercializaba productos como trigo, frutos secos, vinos, subproductos ganaderos, el charqui también, ¿cierto? Como esta carne seca, que en el fondo hacía que pudiera perdurar en el tiempo mucho más que una carne fresca, ¿cierto? Una estrategia que todavía mucha gente hace como para conservar la carne, ¿ya? Cebo, cuero, etcétera, ¿ya? Luego viene la guerra de Arauco, que en la otra clase la vamos a ver más detenidamente, ya que se le conoce o recibe el nombre de este enfrentamiento armado entre españoles y mapuche, ¿cierto? Que abarca todo el periodo colonial, ¿ya? Durante esta época de la guerra de Arauco, para introducir un poquito en la temática, ¿cierto? Los enfrentamientos fueron de distinta intensidad, podríamos decir en primera instancia, fueron altamente violentos, ¿ya? Había muchas sublevaciones, por ejemplo, de los indígenas, donde las ciudades que iban fundando los conquistadores, estas eran sitiadas, quemadas, ¿cierto? Y eran expulsados aquellos que querían, ¿cierto?, tener soberanía sobre el territorio al sur del Biobío, ¿ya? Y este periodo abarca casi también 300 años y que tiene, para ser, como les decía yo, más comprensible este periodo, este largo periodo, es que los historiadores también lo han organizado, ¿cierto?, en etapas, ya desde situaciones mucho más complejas, violentas, como la guerra ofensiva, donde hay enfrentamiento armado, ¿cierto? Eh, y otros momentos un poco más, podríamos decir, donde van a ser caracterizados incluso por relaciones fronterizas un poco más amables, intercambio incluso de productos, y los parlamentos como una estrategia, ¿cierto?, para poder tomar acuerdos. Eran reuniones masivas también que se hacían entre los españoles y los indígenas, ¿ya? Y que hay algunas que destacaron en la historia, ¿ya? Lo vamos a ver con más detalle, ¿cierto?, la próxima clase. Entonces, esta guía, chiquillos, tiene unas preguntitas, ¿ya? Que son bien parecidas a las que vimos con las preguntas que yo les traje. Entonces, dice, de acuerdo al texto leído, nombra al menos 3 clases sociales de la época, 3 segmentos, ¿cierto? La clase social con mayor cantidad de población durante la colonia, nos referimos a indígenas, mestizos, españoles o criollos. Ya ustedes tienen que elegir una, ¿cierto? De acuerdo al texto leído, ¿podrías explicar en qué consistió el proceso de mestizaje que dio origen a la nación chilena? ¿Ya? Luego dice 4, de acuerdo a lo leído en el texto, identifique cuáles fueron las causas de la disminución de la población indígena en Chile. Igual eso lo vimos en las clases anteriores, ¿se acuerdan? Que fueron varias en el fondo, ¿ya? Después dice, ¿qué tipo de relación de trabajo se estableció entre los españoles y los indígenas durante la colonia? ¿Habrá sido la esclavitud, la encomienda, jornal o contrato laboral? Ya, ahí ya está muy clarita esa respuesta, ¿cierto? Después dice, explica con tus palabras en qué consistía el sistema de encomienda indígena. ¿Ya? Zona del país que fue foco de la resistencia mapuche durante la conquista y la colonia. Nos referimos a Itata, Biobío, Mapocho, Curacautín. ¿Ya? Acuérdense que hay un lugar que se transforma en frontera natural. ¿Ya? Y durante el siglo XVIII, dice, desde España se impulsaron una serie de medidas administrativas, militares y comerciales para afianzar el control político y económico de sus dominios americanos. Respecto del comercio, cuando hablamos de la comercialización, ¿es correcto afirmar que Chile producía una serie de productos que exportaba a diversos países? ¿Habrá sido que habrá habido libertad de comercio? ¿Chile no tenía la capacidad de recibir la producción que enviaba a España? C. ¿Chile solo podía comerciar con España y sus colonias? ¿O D. ¿Chile impulsó la explotación de recursos mineros tales como el oro y la plata? ¿Ya? Así que esa guía, chiquillos, debiesen ustedes igual tenerla dentro de los materiales que se cargaron en el Drive, ¿ya? O que el profesor Eric habrá mandado por WhatsApp o algo así, ¿ya? Que es la guía número 3
de la colonia, ya de lo que nosotros hoy día ya dejamos más o menos ok, ya que es no va a faltar solo la guerra de Arauco y ya terminamos con la colonia y luego viene la independencia. ¿Ya, chiquillos? Entonces, esta guía y sus textos, ¿cierto? Es súper importante que ustedes los vayan repasando, ¿ya? Para que vayan complementando, para que vayan teniendo, digamos, más refuerzo del contenido, ¿ya? Pensando que también es harto y se puede a veces ser un poco denso, pero eso, chiquillos. Así que nuestra clase la vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Espero que haya sido productiva para ustedes en términos de ir reforzando y de pensar que les va a servir para estar más preparados, porque esa es la idea, llegar lo más preparado posible para que cuando tengan que dar sus evaluaciones les vaya súper bien, ¿ya? Así que la otra clase continuamos y vamos también a ver, porque hay otra guía, ¿cierto? Que es la guía de independencia, que ojalá la veamos la próxima clase, ¿ya? Así que les mando un abrazo, chiquillos. Gracias por conectarse, por estar en la clase, por participar. Que tengan un lindo fin de semana y cuídense mucho, mucho. Así que abrazos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. A ustedes igual. Gracias.